Perfecto, ya estamos grabando. Bienvenidos todos, muchas gracias por asistir y acompañarnos a este seminario. En esta ocasión, Ania nos va a platicar un poco respecto a algunas de sus investigaciones. Yo solamente voy a decirles algunas de las cosillas de su currículum. Ania es profesora e investigadora adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, forma parte del Seminario de Crónica Mesoamericana y Andina. Ha desarrollado las siguientes líneas de investigación: de pueblo, de indios a ayuntamiento, cultura indígena y gobierno local en Ixmiquilpan del siglo XVIII a la consolidación del Estado-Nación. Y la segunda línea es entre tradición y modernidad, la religiosidad popular, gobierno local y reformas borbónicas en el Valle del Mezquital, siglo XVIII. Ha participado en congresos internacionales sobre historia y antropología de las religiones, y entre sus publicaciones se encuentra el artículo Sacramento y transgresión solicitantes en el Valle de Mezquital, siglo XVIII, el artículo de calificadores y transgresiones, el discurso eclesiástico en dos procesos inquisitoriales del siglo XVIII entre la tradición y la modernidad, memoria e identidad, la devoción al Señor de Jalpan en Ixmiquilpan, siglo XVIII, la representación de la idolatría india, rituales y ofrendas en el Arzobispado de México, siglo XVII. Y bueno, tiene un capítulo en un libro que acabamos de publicar ahora en el Colegio de San Luis y que ustedes, si lo desean, se los podemos pasar por vía electrónica, que se llama Conciliábulo Sobrenatural. Y en este capítulo, pues, habla sobre posesiones y otros temas, ¿no? Pertenece al proyecto que está a mi cargo de Tradición Sobrenatural, en donde ha dado algunas conferencias y algún que otro curso. Y bueno, pues con esto digo todo, parte de la casa, ¿no? Muchas gracias, Ania. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos por la invitación. Esto que voy a presentarles hoy es como parte de algo que he venido trabajando, pues un proceso, nos vamos a basar en un proceso inquisitorial que va a ser llevado a cabo hacia finales del siglo XVIII por el delito de ilusos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco sobre los términos, y es un proceso que realmente tiene su historia porque yo he vuelto en diversos momentos hacia esta fuente, ¿no? Primero, cuando me la encontré, estaba trabajando sobre algo, me sirvió mucho para hablar la parte de las devociones y lo dejé, y digamos que con el paso del tiempo en diversos momentos he vuelto a retomarlo. Y ahora más o menos de los que les quiero hablar son como de los ejes que siento que se desprenden de este texto y sobre los cuales estoy trabajando, ¿no? Entonces, más o menos va a ser esta parte, digamos que es un poco el esqueleto, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, voy a iniciar la presentación de pantalla. Si no corre o algo, me dicen, porque soy muy básico con los temas de Meet, entonces, cuando presento pantalla, solo veo mi pantalla, no los veo ustedes, ¿no? Entonces, me interrumpen, por favor. Muchas gracias. Ya está empezando a abrir, Ania. Ahora no. ¿Ya se ve tu presentación? Muy bien. Muchas gracias. Y bien, bueno, pues vamos a hablar, la titulé Fingiendo milagros y callando pecados, herejía ante el Tribunal del Santo Oficio, siglo XVIII, ¿no? Y básicamente de lo que vamos a hablar en esta sesión tiene que ver con esta primera parte que retomé del expediente y que me gustó mucho, que es justamente fingiendo milagros y callando pecados, o que tiene que ver con estas reflexiones en torno a conceptos como la impecabilidad, que era muy propia de esta herejía a la que se hace referencia, ¿no? Obviamente iré como una parte platicando y otra parte dando lectura a un texto que preparé, porque si no también se me van luego muchas ideas o me voy por otros caminos. Bueno, voy a dar inicio. Para los novohispanos, las manifestaciones divinas y demoníacas se consideraban parte de la vida cotidiana, porque lo que no eran extraños los discursos sobre visiones de Cristo, la Virgen, los santos o demonios que se presentaban a individuos tenidos como virtuosos por sus coetáneos.
En estas visiones hacían revelaciones, obraban milagros o hacían peticiones relacionadas con la difusión de su culto, la construcción de templos, etc. Si bien esta continua incidencia del sobrenatural en el ámbito terreno había sido impulsada por la Iglesia post-tridentina a través de los concilios provinciales, entre de 1555, 65 y el de 1585, tanto religiosos como gente del siglo se apropió de este discurso para promover la creencia continua en esta interacción, en ocasiones al margen del control de los confesores. Por este motivo, la Iglesia calificó este tipo de creencias y manifestaciones como supersticiones, fingimientos místicos o engaños del demonio, que es obviamente donde entra la transgresión, ¿no? Porque tener contacto con los seres divinos realmente no era algo mal visto, sino el fingimiento de estas apariciones, posesiones o demás revelaciones era lo que se consideraba una transgresión al orden religioso. Entonces, bueno, básicamente de manera muy rápida, estamos hablando en este caso de un delito contra la fe. Como ustedes ya bien saben, lo que va a hacer el Tribunal del Santo Oficio va a vigilar transgresiones en dos grandes áreas, lo que va a ser contra la fe y contra la moral. Y contra la fe nos ubicamos obviamente aquí, lo que va a ser la herejía. Bueno, contra la moral tendríamos solicitación, bailes, comedias, bigamia, libros y textos prohibidos, etcétera, otro tipo de transgresiones, aunque como veremos, aunque el eje central del proceso que se libra contra los individuos de los que vamos a hablar se centra en la herejía, también está una fuerte presunción de incontinencia que realmente vendría cayendo acá, aunque nunca se formuló bien la acusación o la acusación del delito por solicitación, sino nada más se dejó como una fuerte presunción de incontinencia entre los dos individuos de los que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, nos vamos a centrar en lo que van a ser ilusos novohispanos. No sé si estén familiarizados con el término de los ilusos, iludentes, también se les encuentra en los procesos. Realmente es una herejía que se persigue desde el siglo XVII, aunque en el siglo XVII es más común encontrar en la documentación el término alumbrado. Ajá. Y a lo que se refieren con este tipo de categoría, cuando hablamos de alumbrado, hablan de aquellos individuos que tienen diversas prácticas contrarias a la disciplina eclesiástica, ¿no? O aunque se circunscriben como religiosos, tienen prácticas que vienen siendo contrarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, algo que era distintivo de los alumbrados era la noción de la impecabilidad, ¿no? Es decir, que una vez alcanzado el estado de gracia con Dios, cualquier cosa que se cometa, cualquier acción o pensamiento que se lleve a cabo, ya no es pecado, ¿no? Incluyendo obviamente las relaciones carnales. Otra son las proposiciones contrarias al dogma católico, en donde realmente encontramos de pronto divergencias diversas en los procesos contra alumbrados y contra ilusos. Una parte muy importante, por ejemplo, que ellos manejan es la importancia de la oración mental, es decir, que únicamente haciendo oración mental, sin necesidad de tener otro tipo de manifestación hacia la divinidad, podría llegar a proporcionar el estado de gracia, ¿no? Manejan también prácticas, sobre todo contrario a la oración vocal, ¿no? A la que se hace en la iglesia, por ejemplo. Ahí lo que es muy importante en los alumbrados es esa fractura que va a existir con la jerarquía eclesiástica, ¿no? Es decir, porque realmente un feligrés que practica la oración mental, que alcanza el estado de gracia, no requiere de la intermediación del sacerdote, diríamos, ¿no? Entonces, los alumbrados sí practican ciertas podríamos decir prácticas de perfección o siguen ciertos modelos ascéticos, sobre todo más conforme avanza el siglo XVII, estas prácticas tienden a hacerse un poco más extremas, podríamos decir, ¿no? Y tienen el objetivo de alcanzar estos estados preternaturales, ¿no? En donde podemos recibir locuciones y apariciones, o presenciar milagros, ¿no? Y que nos colocan en una relación más directa con la parte divina, ¿no? La esencia, ¿no? Realmente lo que vemos aquí es esa continua interacción entre lo terreno y lo divino, ¿no? Entonces, los alumbrados como tal fueron una herejía muy importante del siglo XVII y sí vienen siendo herederos de toda una tradición que se gesta principalmente en Extremadura.
y que le va a poner mucho énfasis a esta parte, ¿no? Lo que va a ser la oración vocal, ¿no? Esa conversación que puede alcanzarse con un ser sobrenatural a través de la petición. Y tenemos también incluyéndose algunas otras manifestaciones como la oración visual, o lo que se entiende como el ser sobrenatural que se hace presente de forma corporal, ¿no? Y estas categorías son importantes porque así las van a retomar los calificadores cuando hacen el análisis de los dichos y hechos heréticos, ¿no? Ahora, por su parte, ilusos ya es un término que va a aparecer más bien en el siglo XVIII y que sobre todo para la primera mitad del siglo XVIII, alumbrado e iluso empiezan a aparecer prácticamente como sinónimos y después de la segunda mitad es más común encontrar solamente el término iluso, ¿no? A lo que hace referencia el término iluso es a seres que dicen tener don de profecía, la gracia de realizar milagros y que reciben visiones y locuciones divinas, ¿no? Que aquí realmente lo que lo separa del místico es que estas visiones realmente son ilusiones, ¿no? Que pueden venir siendo provocadas por el demonio o pueden ser simplemente invenciones de los sujetos, ¿sí? Eso es lo que los va a venir a separar en, digamos, lo que va a ser la categoría con la que los juzgan los inquisidores. Ahora, cuando hablamos en general de ilusos, si corremos la búsqueda ilusos, en general lo que es Archivo General de la Nación, vamos a encontrar alrededor de 38 casos, que van desde finales del siglo XVI y hasta el XIX. Estamos hablando de una muestra en donde, centrándonos principalmente en lo que van a ser las mujeres, comúnmente las hijas de confesión, que son las que tienen las revelaciones, encontramos una mayoría de españolas que pueden ver aquí, realmente son 18 españolas, 8 criollas, 2 castizas, 2 mestizas y una mulata, ¿no? Y 7 expedientes en donde no se maneja, no se hace mención de la calidad de los acusados. En cuanto a su condición, tenemos que principalmente son solteras, o sea, hay nueve casos en que son solteras, 5 casadas, 5 viudas, 6 doncellas, 3 monjas y 9 que no mencionan su estado, ¿no? Casi todo el rango de edad de las acusadas, de los que fueron presentados ante el tribunal, está entre 18 y 54 años. Y realmente nada más hay un solo caso en donde la mujer que recibe las revelaciones tiene 80 años. O sea, eso digamos que sale del estándar. Ahora, este fenómeno, como lo ha trabajado Rubial, ¿no?, es principalmente urbano. Eso es algo que es muy importante y que hay que considerar, porque la mayoría de los casos, el 19 de estos casos, están centrados en la Ciudad de México o en zonas en donde tenemos concentración urbana en diferentes regiones, como va a ser Puebla, como Querétaro, en donde tenemos en Puebla 5 casos, en Querétaro 3, y después tenemos, por ejemplo, en Atlisco 1, en Celaya 1, en Guanajuato 1, en Pachuca 1 y en San Juan del Río 1. Y el caso en el que nosotros nos vamos a ubicar es el que tiene lugar en Ixmiquilpan, que es el único caso de una ilusa que se presenta o cuyas revelaciones se ubican en un pueblo de indios. Eso es lo que lo hace también fuera de lo común. Dentro de todos estos 38 casos, 15 fueron procesos completos, 13 fueron causas sobreseídas y tenemos un total de 10 denuncias, ¿no?, que no se consideraron suficientes para abrir el proceso. Esta parte en cuanto a el conteo y la identificación de la calidad, podemos encontrar en un trabajo de Adriana Rodríguez y Fernando Charamitaro. Nos habla más o menos de lo que va a ser el universo, ¿no? Únicamente para situarnos. Y ahora sí, pues vamos a hablar de nuestro caso. Que ven aquí es un mapa de lo que va a ser la jurisdicción del Valle del Mezquital. Esta zona se encuentra actualmente en lo que es el sector oeste del estado de Hidalgo, ¿no? Y está conformado por 5 jurisdicciones que fueron cabeceras administrativas y de doctrina durante el periodo novohispano. Tenemos Ixmiquilpan, que es de acá, donde se sitúa el caso, Actopan, Tetepango, Tula y Jilotepec, ¿no?, en esta parte sur. Ahora, algo que es muy interesante de ver
es que, bueno, como les comentaba, yo primero llegué a este caso porque estaba trabajando la tradición en torno a una imagen de un Cristo que se había venerado en esa doctrina en el siglo XVII, y le encontré cierto paralelismo con o quería rastrear más bien una devoción que es muy importante en la actualidad en este pueblo, que es justamente el Señor de Jalpan. Y bueno, haciendo el rastreo, había por tradición oral quien lo colocaba en la época colonial, pero realmente no había logrado encontrar algo que me hablara de una devoción en el pueblo durante el siglo XVIII o a finales del siglo XVIII, hasta que llegué a este caso, porque justamente la mayoría de las visiones divinas que tiene Cayetana Loria se conectan directamente con la imagen del Señor de Jalpan, ¿no? Digamos que por esa parte fue que llegué al caso en un primer momento. Podemos ver, está el inicio del proceso dado en 1777, vamos a ver que culmina hasta 1792, es un caso, un proceso largo, y ubicado pues prácticamente en el momento en el que viene también el cambio, que es otro elemento a considerar, el cambio de los paradigmas en cuanto a las categorías que utilizan los inquisidores para juzgar este tipo de transgresiones. Bueno, tenemos el caso situado a finales del siglo XVIII en Ixmiquilpan, es el caso de María Cayetana Loria, que era una mulata, también es la única mulata que tenemos, que dijo tener visiones, revelaciones y locuciones con seres celestiales y haber experimentado diversos milagros obrados por ellos. Al mismo tiempo afirmó presentar posesiones demoníacas y otras manifestaciones propias de esta entidad. Todo ello con el aval de su padre espiritual, que fue el bachiller Ángel Vázquez, que era vicario de la parroquia. Estos sucesos plasmados por el padre en un libro de sucesos extraordinarios los llevaron ante el Tribunal del Santo Oficio, donde fueron juzgados por ilusos por los inquisidores Vergosa, Prado y Ovejero. Ahora, ¿quiénes eran estos sujetos? Bueno, Ángel Vázquez era un presbítero ordenado en idioma otomí, era natural del pueblo de Ixmiquilpan, tenía 35 años cuando acontecieron los hechos y 44 al inicio del proceso. Sus padres fueron naturales del pueblo y su padre fue notario eclesiástico. Ángel Vázquez fue vicario de Chilcuautla, Ixmiquilpan, por 8 años, además de haber atendido la misión de Cerro Prieto. Realizó estudios de gramática y retórica en el Colegio de San Juan de Letrán y después de filosofía, teología escolástica y moral en el Real y Pontificio Colegio Seminario. Cuando le fue dictada la orden de prisión, que fue el 8 de enero de 1790, se le describió como un hombre de estatura menor de 2 varas, color trigueño, pelo negro, barba cerrada, ojos pardos y una cicatriz bajo la quijada. Esto es importante subrayarlo porque a pesar de que el proceso, la investigación inquisitorial inicia con ellos juntos, después tenemos un vacío en cuanto al proceso de Cayetana Loria se refiere, ¿no? Sabemos que sí llevó un proceso. Ania, creo que ¿nos escuchas? Uy, sí, se fue el sonido, creo, se congeló su imagen. Sí, yo creo que perdió la red. Ahorita se vuelve a conectar, sospecho. Nada más es esperar unos segunditos, ¿no? ¿No se puede conectar? Déjame, a lo mejor no sabe que se desconectó. Déjame le escribo. Sí. Ya me está escribiendo. Se le fue la luz y nos pide unos minutos para poderse conectar con su teléfono. Ok. A ver si que me mande también su presentación para ayudarla, ¿no? Pues sobrenatural siempre decimos, ¿no? Al final lo que nos pasa en estas cosas, en estos eventos. Eso pasa por andar exponiendo falsos milagros.
Con eso no se juega. No, pues por andar aquí haciendo la de ilusos. Exacto. ¿No deberías de parar la grabación, Claudia? Sí, yo creo que sí. Déjenme ver, mientras tanto, ¿no?